Una intendente cubrió a un director general dormido con su suéter, pensando que se veía demasiado cansado para estar solo. Lo que ella no sabía era que él era un rey vampiro que había estado despierto durante 300 años, y ella acababa de pronunciar las mismas palabras que una vez dijo su difunta esposa. Darius Vale no había cerrado los ojos en 300 años. No lo necesitaba. Sin embargo, allí estaba, desplomado en su sillón de cuero en el piso 45 de la sede de Vale Corp, fingiendo ser el director general más exhausto de Manhattan. Su respiración era cuidadosamente medida, lenta, profunda, humana. Su mano izquierda colgaba sobre el reposabrazos, los dedos sueltos, su cabeza inclinada lo justo para sugerir a un hombre que finalmente se había rendido al agotamiento después de una brutal reunión de la Junta de 16 horas. Todo era teatro. A través del delgado velo de sus pestañas, Darius observaba la pulcra puerta de cristal de su oficina esquinera. Afuera, la ciudad brillaba como estrellas caídas, pero su atención permanecía nítida en una sola cosa. Quienquiera que entrara por esa puerta a continuación, revelaría su verdadera naturaleza. Los ladrones siempre lo hacen, pensó con frialdad. Durante 2 semanas, pequeños artículos habían desaparecido del piso ejecutivo. Una pluma Montblanc, un pisapapeles de cristal. El viernes pasado, un Rolex antiguo del cajón del escritorio del vicepresidente de Finanzas. Su director de recursos humanos, Marcus, insistía en que era uno de los del equipo de limpieza del turno nocturno, pero no tenía pruebas. Las cámaras de seguridad no mostraban nada. El culpable sabía dónde estaban las cámaras. Darius podría simplemente haber reunido a todo el personal y haberles ordenado la verdad de sus mentes. Pero había jurado un juramento hace siglos. Nada de compulsión innecesaria. Los humanos merecen su libre albedrío, incluso cuando abusan de él. Aún así sentía curiosidad. Después de vivir el Renacimiento, la Revolución Industrial, 2 guerras mundiales y el nacimiento del Internet, la humanidad continuaba decepcionándolo de maneras predecibles. Codicia, traición, violencia. Quizás esta noche sea diferente. Una vocecita le susurró en el fondo de su mente. La misma voz que lo había impedido quemarlo todo décadas atrás. La ignoró. A las 11:47 p.m., escuchó el suave clic de una tarjeta de acceso en la puerta. El pulso de Darius, que mantenía latiendo por costumbre, no por necesidad, permaneció constante. Su oído sobrenatural lo captaba todo. El susurro de zapatos de suela de goma sobre el mármol, el traqueteo de un carrito de limpieza, el suave jadeo de alguien que acababa de notarlo. Ah, la voz era femenina, sorprendida, amable. No se movió. Los pasos se acercaron lentamente, con cautela. Luego se detuvieron a unos 2 metros de distancia. «Señor». La voz de la mujer apenas superaba un susurro. «Señor Vale». Darius mantuvo su actuación. El tenue aroma a limpiador de limón y algo más. Jabón de lavanda. Quizás llegó hasta él. No perfume. Esta mujer no podía permitirse perfume. Una pausa. Luego los pasos retrocedieron. «Ahí viene», pensó Darius. «Irá por las mancuernillas de platino de mi escritorio o la Montblanc en el portalápices. Siempre toman algo pequeño primero». Pero en su lugar escuchó el suave vaivén de un plumero moviéndose por su librero, el delicado tintineo de papeles siendo enderezados. Estaba limpiando. Darius resistió la tentación de abrir los ojos por completo. Durante los siguientes 10 minutos, la mujer se movió por su oficina como un fantasma. Vació el bote de basura, limpió las ventanas, incluso recolocó un cuadro torcido en la pared. Un original de Monet que había comprado en 1891 directamente del estudio del artista. Ni una sola vez se acercó a su escritorio, donde $3,000 en efectivo estaban visibles en un cajón abierto. Los había dejado allí deliberadamente. Entonces, algo inesperado sucedió. Los pasos se acercaron. Darius sintió una presencia junto a su silla y sus instintos depredadores se encendieron. Cada músculo de su cuerpo se tensó, listo para atacar si ella intentaba alcanzar su cartera. Pero no lo hizo. En cambio,
Algo cálido y suave se posó sobre sus hombros. Un suéter, viejo, gastado, con olor a detergente para ropa y al mismo jabón de lavanda. Los ojos de Darius casi se abrieron de golpe por la sorpresa. En 3 siglos, nadie había. Nadie merece estar así de cansado. Las palabras fueron apenas un susurro, pronunciadas tan suavemente que podrían haber sido para ella misma, pero golpearon a Darius como una estaca en el corazón. Su esposa había dicho esas mismas palabras. Margaret, su Margaret, con sus dedos manchados de tinta y su risa brillante, quien solía encontrarlo en su estudio al amanecer después de que él trabajaba toda la noche en la correspondencia del reino. Ella le echaba su chal sobre los hombros y le susurraba esas palabras antes de besarle la sien. Eso fue en 1825. Llevaba 200 años muerta. La mujer se alejaba ahora, su carrito chirriando suavemente hacia la puerta. Darius se quedó inmóvil, su fachada cuidadosamente controlada hecha añicos. Su mano apretó el reposabrazos tan fuerte que el cuero se agrietó bajo sus dedos. Se obligó a permanecer quieto hasta que escuchó la puerta cerrarse. El clic del cerrojo, los pasos desvaneciéndose por el pasillo. Solo entonces Darius abrió los ojos. El suéter sobre sus hombros era beige, raído de los codos con una pequeña mancha de café cerca del dobladillo. Era el tipo de suéter que alguien usaba porque no podía permitirse tirarlo, no porque le gustara. Ella le había dado el suéter que ella misma traía puesto. Darius se puso de pie bruscamente, el suéter cayendo al suelo. Se acercó a la ventana, su reflejo apenas visible en el cristal, piel pálida, cabello oscuro, ojos que ardían carmesí cuando su control se desvanecía. Nadie merece estar así de cansado. Esas palabras, esa frase exacta, una coincidencia. Había dejado de creer en las coincidencias casi al mismo tiempo que había dejado de creer en Dios. Darius sacó su teléfono y marcó a Marcus. El director de Recursos Humanos respondió al primer timbrazo con la voz adormilada. «Señor, es casi medianoche. La intendente que acaba de salir de mi oficina, necesito su expediente en mi escritorio en 10 minutos. Todo. Investigación de antecedentes completa, historial laboral, registros familiares, todo. ¿Cuál? Tenemos 6 en el turno nocturno. Pelo castaño, 20 y tantos, se mueve en silencio. Llevaba un suéter beige. Hizo una pausa. En realidad, ya no lo lleva puesto. Lo averiguaré, señor. Darius colgó y se volvió hacia el suéter en el suelo. Lentamente, se agachó y lo recogió, pasando los dedos por la tela gastada. Por primera vez en siglos, el rey vampiro sintió algo que había olvidado que existía. Esperanza. Y eso lo aterrorizaba más que cualquier estaca de madera. Darius había visto las grabaciones de seguridad 47 veces. Eran las 9:23 p.m. de la noche siguiente, y él estaba sentado en su oficina a oscuras, el resplandor de la pantalla de su computadora proyectando sombras sobre su rostro. En el monitor, la grabación granulada lo mostraba dormido en su silla, y luego en la marca de tiempo de 23 horas, 51 minutos y 33 segundos, ella entró. Clara Thompson, ese era su nombre. Presionó pausa, haciendo zoom en su rostro. 20 y tantos, ojos cansados, cabello recogido en una cola de caballo práctica. Llevaba el mismo uniforme de limpieza que todo el personal nocturno, pero el suyo estaba descolorido por demasiadas lavadas. Todo en ella gritaba ordinario, excepto que no lo era. Darius presionó reproducir y observó por 48ª vez cómo Clara limpiaba su oficina. Luego le ponía su suéter sobre los hombros. Había mejorado el audio, aislado su voz, eliminado cualquier otro sonido hasta que solo quedó su susurro. Nadie merece estar así de cansado. Había pasado el audio por un software de análisis de voz. Ninguna coincidencia en ninguna base de datos. Había revisado registros históricos, grabaciones antiguas, cualquier cosa conectada con la línea familiar de Margaret. Nada. Sin embargo, las palabras eran exactas, no similares, no cercanas, excepto que el expediente que Marcus había entregado estaba abierto en su escritorio. Clara Marie Thompson, 27 años, viuda.
Su esposo murió hace 3 años en un accidente de construcción. Un hijo, Ethan, de 5 años, 2 trabajos, intendente nocturna en Vail Corp, camarera de fin de semana, en una cafetería en Queens, sin antecedentes penales, sin deudas más allá de las facturas normales, sin presencia en redes sociales, salvo una cuenta básica de Facebook que rara vez actualizaba. Era invisible, fácil de olvidar, presa perfecta para la ciudad. Entonces, ¿por qué le había dado su suéter? Un golpe en la puerta interrumpió sus pensamientos. Marcus entró con aspecto nervioso. Siempre se veía nervioso cerca de Darius, lo cual era inteligente. «Señor, me pidió que organizara otra verificación de antecedentes. Fui más a fondo, hablé con sus referencias, empleadores anteriores, vecinos, y todos dicen lo mismo. Es amable, se mantiene a sí misma, trabaja duro». Una vecina dijo que Clara una vez le pagó los víveres cuando su tarjeta fue rechazada. Ni siquiera conocía a la mujer. Darius se recostó en su silla. Situación financiera. Apenas le alcanza para la renta, atrasada en los servicios. La escuela de su hijo envió 3 avisos sobre cuotas de almuerzo impagas. Marcus vaciló. «Señor, si esto es por los robos, realmente no creo». «No es por los robos». Marcus parpadeó. «¿Entonces qué?» «Eso es todo». Después de que Marcus se fue, Darius sacó un archivo diferente, uno que su asistente no sabía que existía. Había hackeado los sistemas ambientales del edificio, accediendo a datos biométricos que los sensores recolectaban para el control de clima, frecuencia cardíaca, temperatura corporal, patrones respiratorios. Anoche, cuando Clara había entrado en su oficina y lo encontró dormido, su frecuencia cardíaca había sido de 72 pulsaciones por minuto. Normal. Cuando se le acercó, un hombre extraño solo en una oficina cerrada con llave a medianoche, había subido a 76. Solo 76. Cuando le puso el suéter y le susurró esas palabras, su frecuencia cardíaca había bajado a 68. Había estado más tranquila cerca de él que cuando estaba sola. Eso no era normal. Los humanos tenían instintos. Los animales de presa siempre sentían a los depredadores. Incluso cuando Darius suprimía su aura por completo, la gente sentía algo. Un punto frío, una sensación de incomodidad, una advertencia primitiva para huir. Pero Clara Thompson lo había cubierto con su suéter como si él fuera alguien digno de protección. «¿Qué eres?», se preguntó, mirando su imagen congelada en la pantalla. Su teléfono vibró. Un mensaje de texto de seguridad del edificio. «Para tu información, actividad sospechosa reportada en área residencial cerca de las calles 47 y 9. La policía de Nueva York está aumentando las patrullas». Darius verificó la dirección con el expediente de Clara. Su edificio estaba en la 48 y 9. Clara sintió las miradas sobre ella en el momento en que salió del metro. Apenas eran las 4:00 p.m. Había terminado su turno en la cafetería temprano porque no habían tenido clientes. Y el sol de octubre ya se ponía detrás de los edificios, proyectando largas sombras sobre la acera agrietada. «Estás paranoica», se dijo a sí misma apretando más su bolso. «Nadie te está siguiendo». Pero la sensación persistía. Ese hormigueo entre sus omóplatos, como dedos invisibles recorriendo su columna. Lo había sentido ayer también, cuando llevaba a Ethan a casa de la escuela, y el día anterior en la lavandería. Siempre lo mismo, una presencia justo fuera de la vista, observando sin revelarse. Clara aceleró el paso. Su edificio estaba a 2 cuadras, un edificio de 6 pisos sin ascensor, con la pintura pelándose como piel vieja. No era su hogar, solo el lugar donde dormía entre turnos. Subió las escaleras hasta el 3er piso, con las llaves ya en la mano. Ethan estaría con la señora Chen, la vecina que lo cuidaba después de la escuela por $20 a la semana. Clara apenas podía pagar eso. Ethan salió disparado del apartamento 3B, en el momento en que Clara tocó. Era pequeño para sus 5 años, con cabello rizado oscuro y ojos que veían demasiado. «Mira lo que encontré». Sostuvo algo pequeño y plateado pellizcado entre su pulgar e índice. «¿Dónde conseguiste eso, mi amor?».
Por nuestra puerta estaba ahí como si alguien lo hubiera dejado caer. Ethan lo giró en su palma. Es un murciélago, uno elegante. Clara se lo quitó y se le cortó la respiración. No era solo un murciélago, era una insignia, un murciélago estilizado con las alas extendidas, elaborado en plata auténtica con pequeños rubíes por ojos. El detalle era increíble, claramente una antigüedad. El tipo de cosa que pertenecía a un museo, no en el suelo de un edificio de apartamentos en el Bronx. Ethan, no puedes quedarte con esto. Alguien perdió algo caro. ¿Pero quién? Nadie aquí tiene cosas así. Tenía razón. Su edificio estaba lleno de familias como la suya, trabajadores pobres, aferrándose con uñas y dientes y oraciones. Nadie era dueño de insignias de plata con ojos de rubí. La señora Chen apareció en el umbral de su puerta, limpiándose la harina de las manos. ¿Todo bien? ¿Viste a alguien inusual en el pasillo hoy? La anciana frunció el ceño. No, pero... vaciló. Esta mañana, muy temprano, escuché pasos, lentos, como si alguien caminara con mucho cuidado. Miré por la mirilla, pero el pasillo estaba vacío. Un escalofrío recorrió la espalda de Clara. «Mamá, ¿qué pasa?» Ethan le tiró de la manga. «Nada, cariño. Ve a empacar tu mochila. Necesitamos devolver esto mañana». Clara le entregó un billete de $20 a la señora Chen. «Gracias por cuidarlo». Dentro de su apartamento, Clara cerró la puerta con llave, las 3 cerraduras, incluida la cadena, y se acercó a la ventana. Miró la calle de abajo, buscando algo fuera de lugar. Al principio no vio nada, solo el caos habitual. Gente volviendo a casa del trabajo, un paseador de perros, un camión de reparto. Luego lo vio, un hombre con un abrigo largo y oscuro, parado perfectamente quieto bajo el toldo de la bodega al otro lado de la calle. Estaba mirando hacia arriba, mirando directamente a su ventana. Clara se echó hacia atrás, su corazón latiendo con fuerza. Cuando se atrevió a asomarse de nuevo 5 segundos después, él ya no estaba. «Mamá». Ethan apareció junto a ella, aferrándose a su elefante de peluche. «¿Tienes miedo?» «Sí», quiso decir. «Estoy aterrorizada y no sé por qué». En cambio, se arrodilló y lo abrazó fuerte. «No, mi amor, solo estoy cansada». «Siempre estás cansada», dijo Ethan con naturalidad. Luego se echó hacia atrás y la miró con esos ojos tan sabios. «Tuve un sueño raro anoche». «¿Sí?» «Sobre un hombre con ojos rojos», dijo. Ethan frunció la cara intentando recordar. Dijo, «Protégela». Creo que se refería a ti. La sangre de Clara se heló. ¿Cómo era ese hombre? Elegante, como la gente de la tele, y triste, muy, muy triste. Ethan bostezó. ¿Podemos cenar macarrones con queso? Claro, mi amor. Pero las manos de Clara temblaban mientras llenaba la olla con agua. El sueño de Ethan, la insignia del murciélago de plata, la sensación de ser observada, el hombre en la calle, y algo más, algo que no podía nombrar. Una sensación de reconocimiento como si hubiera olvidado algo importante, y su subconsciente le gritaba que recordara. Miró la insignia del murciélago que estaba sobre el mostrador, sus ojos de rubí atrapando la luz. «¿Quién eres?», se preguntó. «¿Y por qué siento que debería saberlo?». En la sala Ethan tarareaba mientras jugaba con sus carritos de juguete. La melodía era extraña, anticuada, como algo de otra época. Clara nunca la había escuchado antes. Entonces, ¿por qué la hacía querer llorar? A 3 cuadras de distancia, Darius estaba en una azotea, su abrigo ondeando al viento. Dejó caer la insignia a propósito, una prueba, para ver si ella la conservaría o intentaría devolverla. Pero al observar su ventana, al ver el miedo en su silueta, se dio cuenta de que había cometido un error. Clara no necesitaba más miedo en su vida. Necesitaba seguridad, protección, cosas que él no había logrado darle a Margaret antes de que ella muriera. «No volveré a fallar», juró en silencio. Pero incluso mientras hacía la promesa, se preguntó, ¿la estaba protegiendo o la estaba acechando como el fantasma en que se había convertido, ni completamente muerto ni verdaderamente vivo? La línea entre los dos era más delgada de lo que la mayoría de la gente sabía. La invitación llegó al apartamento de Clara un martes por la tarde,
deslizada por debajo de su puerta en un sobre color crema que se sentía como seda. Cena de agradecimiento al personal de Vail Corp sábado, 19 de octubre 8:00 p.m. Invitación personal para Clara Thompson, transporte incluido. Clara la miró confundida. Había trabajado en Vail Corp durante 8 meses y nunca la habían invitado a nada. El turno de día tenía picnics de la empresa y fiestas navideñas, pero el personal nocturno era invisible. La gente que limpiaba después de que los empleados de verdad se iban a casa. ¿Es elegante?, preguntó Ethan, asomándose por encima de su hombro. No lo sé. Había un número de teléfono al final. Clara llamó, esperando a recursos humanos. En cambio, una voz masculina suave respondió. Señorita Thompson, me alegra que haya recibido la invitación. Señor Vail. El estómago de Clara dio un vuelco. Nunca había hablado realmente con el director general. Solo lo había visto una vez, dormido en su oficina, con un aspecto tan exhausto. Había querido protegerlo de alguna manera. Quería agradecer personalmente al personal nocturno por su dedicación. Ustedes trabajan mientras el resto de nosotros dormimos, y eso merece reconocimiento. Eso es muy amable, pero no tengo a nadie que cuide a mi hijo. Tráigalo, hay una sala de juegos, estará bien atendido. Clara vaciló. Algo no le cuadraba, pero no podía precisar qué. ¿Estarán otros del personal nocturno allí? Claro, he invitado a todos. Después de que colgó, Clara volvió a mirar la invitación. La dirección era en Westchester, a 1 hora en coche. Necesitaría pedir prestado un vestido de algún lado. Y tacones. Dios. No había usado tacones en años. «Mamá, ¿estás sonriendo?», preguntó Ethan. Lo estaba. A pesar de la extrañeza, a pesar de la inconveniencia, una parte de ella estaba emocionada. ¿Cuándo fue la última vez que alguien la había invitado a algo que no fuera una reunión de la APM o la oficina de un cobrador de deudas? Esto es estúpido, se dijo a sí misma. Es solo una cena de trabajo. Pero le pidió prestado un vestido negro a la señora Chen de todos modos. El coche que los recogió el sábado era un Mercedes. El chofer, un hombre silencioso con un traje impecable, mantuvo la puerta abierta como si Clara fuera de la realeza, en lugar de una intendente que ganaba $14 la hora. Ethan pegó su cara a la ventana durante todo el trayecto, viendo cómo la ciudad daba paso a los suburbios, luego a extensas propiedades escondidas detrás de rejas de hierro. «Mamá, la gente rica vive diferente», susurró. «Sí, mi amor, así es». La mansión Vale apareció al final de un camino arbolado, una estructura de piedra que parecía haber sido trasplantada de Europa. Ventanas góticas, piedra trepando por las paredes, una fuente en la entrada circular que probablemente costaba más que el salario anual de Clara. «No manches», Clara exclamó. Luego se cubrió la boca. «No dije eso». Ethan se rió. Un mayordomo de verdad, los recibió en la puerta. «Señorita Thompson, joven amo Ethan, por favor síganme». El interior era exactamente lo que Clara esperaba. Pisos de mármol, candelabros de cristal, pinturas al óleo que pertenecían a museos, pero también era extrañamente fría. No por la temperatura, la calefacción funcionaba bien, pero había un vacío en ella, como un lugar hermoso donde nadie vivía realmente. «¿Los otros invitados?», preguntó Clara. La expresión del mayordomo no cambió. «Usted es la primera en llegar. El señor Bailey la espera en el comedor». Algo se retorció en el estómago de Clara. Su instinto le gritaba que esto estaba mal, pero Ethan ya seguía al mayordomo, y dar la vuelta ahora sería de mala educación, y ella necesitaba este trabajo, y el comedor le quitó el aliento. Estaba iluminado completamente por velas, cientos de ellas, sobre la mesa, en apliques de pared, reflejándose en espejos y cristales. La mesa estaba puesta para dos, solo para dos, y en la cabecera de la mesa estaba Darius Bailey. Se puso de pie al verla, y las palabras se le murieron en la garganta a Clara. Llevaba un traje negro que probablemente costaba más que su coche, cuando ella tenía coche. Sus ojos pálidos captaron la luz de las velas, haciéndolos casi luminosos. «Señorita Thompson, gracias por venir. ¿Dónde está todo el mundo?» Una pausa.
Luego, quizás fui engañoso. Esta cena es específicamente para usted. El corazón de Clara comenzó a acelerarse. ¿Por qué? Porque me cubriste con tu suéter cuando pensaste que estaba durmiendo. Porque limpias mi oficina con más cuidado del que la mayoría de la gente le muestra a sus propias casas. Porque... Darius señaló una silla. Por favor, siéntese. Permítame al menos explicarle durante la cena. El mayordomo ya se había llevado a Ethan, prometiéndole videojuegos y pizza. Clara estaba sola con su jefe multimillonario en una mansión gélida y cada instinto de supervivencia le decía que corriera. Pero se sentó porque una parte de ella, la parte que le había susurrado a un extraño dormido, la parte que lo había cubierto cuando no tenía nada que dar, esa parte sentía curiosidad. Se sirvieron platillos que Clara no podía pronunciar. Vino que fingió beber. Una conversación que se sentía como un baile donde ninguno de los dos conocía los pasos. «Me preguntaste por qué te invité», dijo Darius cortando algo que podría haber sido venado. «La verdad es que quería entenderte. ¿Entenderme a mí? Eres amable en un mundo que castiga la amabilidad. Das cuando no tienes nada. Tú». Se detuvo. Algo parpadeó en su rostro. «Me recuerdas a alguien que perdí». Clara dejó el tenedor. «Señor Vale». «Darius. Por favor, Darius». El nombre se sintió extraño en su lengua, extrañamente familiar. «Solo soy una intendente que intenta ser decente. No hay nada que entender». Ahí es donde te equivocas. Antes de que Clara pudiera responder, las luces se apagaron. Todas las luces de la mansión se extinguieron simultáneamente, dejando solo las velas. Sus llamas danzaron salvajemente, como si respondieran a algo del exterior. «La red eléctrica», dijo Darius, pero su voz había cambiado, más áspera. Una tormenta debió de... Entonces, Clara vio la ventana. La luna estaba saliendo, enorme, roja como la sangre, como algo sacado de una pesadilla. Llenó el marco de la ventana, bañando todo en luz carmesí. Darius se puso de pie bruscamente, su silla arrastrándose hacia atrás. «Necesitas irte ahora». «¿Qué? ¿Por qué?» «Por favor». La palabra salió ahogada. «Clara, necesito que te vayas». Pero Clara estaba inmóvil, mirándolo, porque a la luz de la luna sanguinolenta podía ver su rostro cambiando. Sus ojos ya no eran gris pálido, ardían rojos, su piel se había vuelto blanca como la de un cadáver, y cuando abrió la boca para hablar, los vio. Colmillos, colmillos largos, afilados, imposibles donde deberían estar sus caninos. Clara debió haber gritado, debió haber corrido, debió haber hecho cualquier cosa excepto lo que hizo. Se puso de pie lentamente, sus piernas temblaban y susurró: «Te pareces mucho a él». Darius se quedó helado. «¿Qué?» «El hombre de mis sueños, el que sigo viendo». La voz de Clara tembló. «El de los ojos rojos que sigue diciendo. Se llevó las manos a las sienes. «Dios, ¿por qué no puedo recordar?» «Clara, te conozco». Las palabras brotaron de ella como una confesión. «No sé cómo te conozco, pero lo hago. Cuando te cubrí con mi suéter, sentí como si ya lo hubiera hecho antes, como si estuviera destinada a hacerlo». Las lágrimas corrían por su rostro. «¿Qué me está pasando? ¿Qué eres?» Darius dio un paso hacia ella con las manos levantadas. Había retraído los colmillos. Los había hecho retroceder por pura fuerza de voluntad, pero sus ojos aún ardían carmesí. «Soy el monstruo que una vez amó a alguien como tú», dijo en voz baja, «y he pasado 200 años intentando olvidarla». «Margaret», susurró Clara. El rostro de Darius se relajó por la sorpresa. «¿Cómo sabes ese nombre?» «No lo sé, solo». Clara retrocedió hacia la puerta, su mente fragmentándose. «Necesito a mi hijo, necesito irme, necesito...» «Clara, espera». Pero ella ya estaba corriendo, sus tacones prestados resonando contra el mármol, la luna de sangre siguiéndola por cada ventana como una acusación. Detrás de ella, Darius estaba solo a la luz de las velas, viendo su pasado huir de él de nuevo. Clara no recordaba el viaje en coche a casa. En un momento, estaba sacando a Ethan de la sala de juegos.
Al siguiente, estaba cerrando la puerta de su apartamento con manos temblorosas, revisando las cerraduras 2 veces, luego 3. «Mamá, me estás asustando». Ethan estaba de pie en su pijama, aferrándose a su elefante. «¿Qué pasó?» «Nada, mi amor, solo. No me siento bien». Clara se arrodilló y lo abrazó, respirando la simple comodidad de un champú, del tipo barato que olía a fresas artificiales, realmente normal. «Vamos a acostarte». «Ok», pero después de que Ethan se durmió, Clara se sentó en el sofá a oscuras, mirando a la nada. Ojos rojos, colmillos. «Soy el monstruo que una vez amó a alguien como tú». Debió haber sido imposible. Los vampiros no eran reales, eran historias, ficción. El tipo de cosas que Ethan veía en los dibujos animados, donde los monstruos eran amigables y bebían jugos en lugar de sangre. Excepto que ella había visto su rostro cambiar, visto el hambre y el dolor y el reconocimiento en esos ojos ardientes. «Margaret», había dicho, ¿de dónde había salido ese nombre? Clara sacó su teléfono y escribió el nombre en Google con los dedos temblorosos. Margaret Whitmore. La búsqueda arrojó registros genealógicos, datos del censo, algunas referencias dispersas. Hizo clic en uno, un registro de matrimonio digitalizado de 1823. Margaret Rose Whitmore se casó con Darius Vale, 14 de junio, Yorkshire, Inglaterra. El teléfono se le resbaló de la mano a Clara. Lo recogió con dedos entumecidos y siguió leyendo. Margaret Vale, de soltera Whitmore, murió en 1825. Causa de muerte, fiebre. Sobrevivida por su esposo Darius Vale. Paradero desconocido. 2 años. Habían estado casados durante 2 años antes de que ella muriera. Y de alguna manera Clara había sabido su nombre. Esto es una locura, esto es imposible. Pero siguió buscando, cayendo en un laberinto de registros y archivos hasta que el agotamiento finalmente la arrastró a las 4:00 a.m. El sueño llegó en fragmentos, pedazos de una vida que no era suya, pero que se sentía más real que un recuerdo. Estaba en un estudio iluminado por lámparas de aceite y una chimenea que crepitaba con brasas moribundas. Sus manos, no sus manos, pero se movían cuando ella quería, estaban manchadas de tinta, sosteniendo una pluma sobre un pergamino. «Deberías descansar». La voz vino de detrás de ella, suave y familiar. Se giró y lo vio, Darius, pero diferente, su cabello más largo, recogido, su ropa de otro siglo, y sus ojos. Eran el gris pálido que había visto en su oficina antes de que la luna de sangre los volviera rojos. «Tú también deberías», se oyó decir. Su voz también era diferente, acento refinado, británico. «Has estado trabajando desde el atardecer. Tengo un imperio que mantener, y yo tengo un esposo que olvida que es humano». Se levantó del escritorio. Dios. Llevaba un corsé, capas de tela pesada, y se acercó a él. Sus manos encontraron su rostro, trazaron la línea afilada de su mandíbula. «Estás frío». «Siempre estoy frío». «Entonces déjame calentarte». Lo atrajo hacia ella, y cuando sus labios se encontraron sintió que algo encajaba, como una llave girando en una cerradura que ella no sabía que existía. Cuando se separaron, Darius apoyó su frente contra la de ella. Sus ojos habían cambiado, ardiendo carmesí a la luz del fuego. Ella no se inmutó. «¿No tienes miedo?», susurró él con asombro en su voz. «¿De ti? Nunca», sonrió ella. «Me diste paz cuando no tenía ninguna. ¿Por qué le temería al hombre que me enseñó lo que realmente significa el amor?». «Margaret». Silencio. Ella le puso un dedo en los labios. «Nadie merece estar así de cansado. Ven, duerme a mi lado solo unas horas». «No duermo». «Entonces finge por mí». Y él lo hizo. Se acostó a su lado en la enorme cama con dosel, su cabeza en su pecho, sus brazos envolviéndola como si fuera algo precioso, como si valiera la pena protegerla, como si lo fuera. Clara se despertó jadeando, con lágrimas corriendo por su rostro. El sueño se aferraba a ella, negándose a desvanecerse como solían hacerlo los sueños. Aún podía sentir el peso del corsé,
oler el aceite de las lámparas, saborear sus labios. No, no mi memoria, no mi vida, pero se había sentido real, más real que este apartamento estrecho, con su techo manchado de humedad y vecinos gritando a través de paredes delgadas. «Mamá». Clara dio un salto. Ethan estaba en el umbral de su puerta, con el rostro pálido. «Mi amor, ¿qué pasa?» Tuve un mal sueño. Se subió al sofá y se acurrucó en su regazo. Demasiado grande para eso ahora, pero ella lo abrazó de todos modos. El hombre de los ojos rojos estaba allí de nuevo. La sangre de Clara se heló. ¿Qué dijo? Estaba triste, muy, muy triste, y seguía diciendo, «Protégela». Todavía no recuerda, pero lo hará. Ethan la miró con ojos asustados. «Mamá, ¿quién no recuerda? ¿Recordar qué?» Antes de que Clara pudiera responder, alguien llamó a la puerta. 3 golpes suaves, cuidadosos y deliberados. El corazón de Clara se detuvo. Eran las 6:47 a.m. Nadie llamaba tan temprano, a menos que algo anduviera mal. Acomodó a Ethan en el sofá. «Quédate aquí». «Mamá, no». Pero ella ya estaba en la puerta, mirando por la mirilla. Darius Bailey estaba en su pasillo, todavía con su traje de anoche, como si hubiera ido al infierno y hubiera decidido visitarla de regreso. Clara abrió la puerta, pero mantuvo la cadena puesta. «¿Cómo me encontraste?» «Siempre he sabido dónde estabas». Su voz era hueca. «Clara, ¿necesitamos hablar sobre el hecho de que eres un vampiro o sobre el hecho de que aparentemente soy la reencarnación de tu esposa muerta?» Una pausa. «Ambos». Clara rió, un sonido agudo y roto. «Soñé con ella, con ser ella, contigo». Se apoyó en el marco de la puerta para sostenerse. «Recordé cosas que no debería saber. Tu estudio, la forma en que tomabas el té, la cicatriz en tu hombro de...» Se detuvo. «De un duelo con espada en 1809. ¿Cómo sé eso?» «Porque estuviste allí». Los ojos de Darius, grises de nuevo, humanos de nuevo, se llenaron de algo que parecía una mezcla de esperanza y devastación. «Porque de alguna manera imposiblemente eres ella, y no entiendo por qué el universo te devolvió a mí cuando no lo merezco. Tengo un hijo». La voz de Clara tembló. «Tengo una vida. No soy ella, soy yo». «Lo sé. Entonces, ¿por qué estás aquí?» «Porque estás en peligro». Darius miró por el pasillo. «Hay gente, cazadores, que rastrean a los de mi especie. Han encontrado mi rastro a través de este edificio, a través de ti. Anoche, cuando perdí el control, dejé una firma psíquica que pueden seguir». «¿Entonces esto es tu culpa?» «Sí». Al menos fue honesto. Clara volvió a mirar a Ethan, quien los observaba con esos ojos tan viejos. Luego de nuevo a Darius, quien estaba en su pasillo como un fantasma de un pasado que ella no debería recordar, pero recordaba. «Dime la verdad», susurró. «Toda. ¿Por qué murió Margaret?» El rostro de Darius se arrugó. «Porque la amé demasiado como para convertirla. Ella quería permanecer humana, permanecer pura, así que la dejé envejecer mientras yo permanecía congelado. Y cuando la fiebre se la llevó le tomé la mano y la vi desvanecerse, sabiendo que podía salvarla con un solo mordisco». Su voz se quebró. «Elegí sus deseos sobre mi propio corazón y lo he lamentado cada día durante 200 años». Clara sintió lágrimas en sus mejillas. «Ella te perdonó». «¿Cómo lo sabes?» «Porque lo recuerdo». Clara tocó su pecho, donde el recuerdo se asentaba como una piedra. Sus últimas palabras dijo: «Me diste paz cuando no tenía ninguna». Eso siempre fue suficiente. Los ojos de Darius se abrieron de par en par. «Nunca le dije eso a nadie. En 2 siglos. Lo sé». La mano de Clara se movió hacia la cadena de seguridad. «Porque yo estuve allí». Abrió la puerta y por primera vez desde la muerte de Margaret, Darius Bailey cruzó el umbral hacia la mujer que amó y perdió. La mujer que de alguna manera imposible había regresado. Terminaron en la azotea de Vale Corp. Clara no recordaba a Darius llamando a su chofer o llevando a Ethan a salvo a su penthouse con un equipo de seguridad, pero de alguna manera había sucedido.
Ahora estaba a 45 pisos sobre Manhattan, el viento azotando su cabello, el cielo sangrando de negro a púrpura intenso a medida que se acercaba el amanecer. «Tenemos quizás 30 minutos antes del amanecer», dijo Darius caminando por la azotea como un lobo enjaulado. «Los cazadores usan la luz del sol como arma. Granadas UV concentradas, bengalas de fósforo. Vendrán al amanecer, cuando soy más débil». «Entonces, ¿por qué estamos aquí?» Clara se abrazó contra el frío. «¿Por qué no esconderse en algún lugar oscuro? Porque necesitaba que vieras». Darius se detuvo al borde, señalando la ciudad que se extendía debajo de ellos como una alfombra de luces. «Construí todo esto. Vail Corp, los hospitales que financia, las escuelas, los albergues. Durante 200 años he intentado hacer del mundo un lugar mejor porque no pude salvar a la única persona que importaba. Margaret, tú». Se volvió para mirarla. «Siempre fuiste tú, Clara. Margaret fue solo otra versión, otra vida. Pero el alma que hay debajo, la bondad, la fuerza, la forma en que ves lo bueno en las cosas rotas, eso siempre ha sido lo mismo». A Clara se le apretó la garganta. «No sé cómo ser lo que necesitas. No necesito que seas nada excepto a salvo». Darius sacó un sobre de su chaqueta. «Hay una casa en Oregón pagada a tu nombre. $50,000 en una cuenta para la educación de Ethan. Documentos para nuevas identidades. Te vas esta noche y los cazadores perderán tu rastro. ¿Y tú? Los alejaré. Les haré creer que fuiste solo daño colateral dejándome matar». Darius sonrió, pero era una sonrisa triste. «He estado cansado por mucho, mucho tiempo, Clara. Quizás es hora de descansar». «No». La palabra salió cortante. «No tienes derecho a hacer eso. Te ofrezco libertad». «Me ofreces culpa». La voz de Clara se elevó. «¿Crees que quiero pasar el resto de mi vida sabiendo que moriste para que yo pudiera huir? Sabiendo que alguna parte de mí, Margaret o quien quiera que fuera, te amó lo suficiente como para encontrarte de nuevo a través de los siglos, y yo simplemente me fui. Tienes un hijo que sueña contigo, quien de alguna manera sabe que eres importante». Clara se acercó, sus manos apretadas en puños. «No entiendo esto, nada de esto, pero sé lo que se siente cuando estás cerca de mí. Como si finalmente pudiera respirar después de aguantar la respiración toda mi vida. Como si hubiera estado buscando algo que perdí y no sabía que estaba buscando». Darius la miró fijamente. «Clara, Margaret te dijo que te perdoné. Bueno, te digo ahora, estoy cansada de huir». La voz de Clara se quebró. «Toda mi vida he huido del dolor, de la pobreza, de cada cosa difícil que se me presentó. Pero ya terminé. Si los cazadores vienen, entonces los enfrentamos juntos. O no lo hacemos. Podrías morir. Todos mueren, Darius, pero no todos tienen una segunda oportunidad para luchar por algo que importa». Antes de que Darius pudiera responder, su teléfono vibró. Miró la pantalla y su rostro se puso blanco. «Están aquí. En el edificio. Debieron rastrear tu aroma desde mi mansión». «¿Cuántos?» «4 firmas. Equipo profesional». Se movió hacia la puerta de acceso a la azotea y la selló con un pesado candado. «Eso nos dará 5 minutos. ¿Qué hacemos?» «Te escondes detrás de la unidad de ventilación. Cuando irrumpan, los distraigo y tú corres hacia las escaleras de emergencia del lado norte». Una explosión sacudió el edificio. La puerta de acceso a la azotea estalló hacia adentro. El metal chilló al arrancarse de sus bisagras. El humo se derramó por la abertura y figuras emergieron. Personas con equipo táctico, rostros ocultos tras máscaras, portando armas que brillaban con una inquietante luz azul. Darius Vale, la voz de la cazadora líder distorsionada por un vocoder. «Por orden del pacto, estás sentenciado a la muerte final por crímenes contra la humanidad. Existes. Eso es crimen suficiente». La cazadora levantó un dispositivo cilíndrico. Clara lo reconoció de las películas de acción, una granada. «Dile adiós a tu mascota humana». Todo sucedió a la vez. Darius se movió más rápido de lo que los ojos de Clara podían seguir. Se puso entre ella y los cazadores. La granada detonó en el aire, y en lugar de fuego o metralla,
liberó una luz blanca cegadora, pura luz solar concentrada. Darius gritó. La luz lo envolvió, y Clara observó con horror cómo su piel comenzaba a humear, quemaduras plateadas extendiéndose por sus manos y rostro. Cayó de rodillas, aún intentando protegerla con su cuerpo. No, Clara no pensó. Se quitó el suéter, el mismo beige raído que había usado esa primera noche, y se lo echó sobre la cabeza y los hombros de Darius, intentando bloquear la luz UV. No fue suficiente, ni de lejos suficiente, pero se arrodilló junto a él de todos modos, cubriéndolo con su cuerpo, susurrando las únicas palabras que importaban. Nadie merece estar así de cansado. Quédate conmigo, por favor. La mano de Darius encontró la de ella, su agarre débil. Cuando la miró, sus ojos goteaban. No lágrimas, sino sangre. Rastros carmesí corrían por sus mejillas, brillando débilmente a la luz del amanecer. Lágrimas de sangre. El fenómeno vampírico más raro, provocado solo por el reconocimiento del alma. «Eres tú de verdad», respiró él. «Mi reina, mi Margaret, mi Clara». Los cazadores habían dejado de avanzar, mirando fijamente las lágrimas de sangre. «Imposible», susurró uno. «Lágrimas de sangre significan». «Amor verdadero», terminó otro. «El tipo que trasciende la muerte». La cazadora líder bajó su arma lentamente. «Nosotras cazamos monstruos, no». Gesticuló impotente hacia Clara y Darius, acurrucados en la azotea. «No esto». «Por favor», Clara suplicó, aún cubriendo a Darius. «Él no es un monstruo, solo está cansado. Ha estado cansado por tanto tiempo». El horizonte oriental se estaba volviendo dorado. El amanecer estaba a minutos. La cazadora líder tomó una decisión. Sacó una tela negra de su cinturón y se la lanzó a Clara. «Tela bloqueadora de UV, mételo adentro. Si reportamos esto, vendrán otros». «Así que no lo reportaremos», miró a su equipo. «De acuerdo», asintieron. «Tienen un minuto antes de que el sol despeje los edificios. Les sugiero que se muevan». Clara no perdió el tiempo en agradecimientos. Envolvió la tela UV alrededor de Darius y lo ayudó a ponerse de pie, su peso pesado contra ella. Juntos tropezaron hacia las escaleras, mientras los primeros rayos de sol besaban la azotea detrás de ellos. En la escalera, a salvo en la oscuridad, Darius se desplomó contra la pared. Las lágrimas de sangre se habían secado en su rostro, dejando tenues marcas como pintura de guerra. «Te quedaste», susurró. «Claro que me quedé, idiota». Clara estaba llorando ahora, temblando de adrenalina y alivio. «¿Qué parte de enfrentamos esto juntos no entendiste? ¿La parte donde arriesgas tu vida por un monstruo? No eres un monstruo. Eres solo un hombre que ha estado solo demasiado tiempo». Clara acarició suavemente su rostro quemado. «Pero ya no estás solo, ¿entiendes?» Darius la atrajo hacia él, escondiendo su rostro en su cabello. Su cuerpo tembló, no por dolor, sino por el peso de 2 siglos de soledad que finalmente se desvanecía. «Entiendo», respiró. Y por primera vez desde la muerte de Margaret, se permitió esperar que el descanso, el verdadero descanso, finalmente pudiera ser posible. La cafetería olía a café y rollos de canela. Clara limpió el mostrador por tercera vez, aunque ya estaba impecable. Un tic nervioso. Había abierto el café Amanecer hacía una semana en un pequeño pueblo costero a 3 horas al norte de la ciudad. Un lugar donde nadie sabía su nombre y nadie hacía preguntas sobre el repentino cambio de carrera o el misterioso benefactor que había financiado todo. Por la ventana podía ver a Ethan en la playa recogiendo conchas con esa alegría despreocupada que ella pensó que había perdido para siempre. Aquí no había disparos por la noche, ni cerraduras rotas, ni miedo. Solo el ritmo interminable de las olas y el graznido de las gaviotas. La campana sobre la puerta sonó. Clara levantó la vista con su sonrisa ensayada. «Bienvenidos al amanecer». Las palabras se le murieron en la garganta. Darius Bale estaba en el umbral, a contraluz por el sol poniente. Llevaba jeans y un suéter negro sencillo, tan diferente de sus trajes a medida que le tomó un momento reconocerlo. Su rostro se había curado por completo. Ni rastro de las quemaduras plateadas que lo habían marcado en aquella azotea. Pero algo más había cambiado.
Sus ojos eran cálidos, casi humanos. ¿Es demasiado tarde para un café? Su voz era suave, incierta, como si temiera que ella le dijera que se fuera. Las manos de Clara temblaban. Había pensado en este momento todos los días durante una semana. Se preguntó si vendría. Esperaba que sí. Temía que no. Abrimos hasta las 9:00, logró decir. Darius se acercó al mostrador lentamente, como si cruzara una gran distancia en lugar de solo unos pocos pasos. Un café solo, por favor. Clara lo sirvió con manos que no se mantenían firmes. Cuando bajó la taza, sus dedos se rozaron piel con piel, cálido con cálido. «Ya no tienes frío», susurró ella. «No». Darius envolvió la taza con ambas manos mirándola como si contuviera respuestas. «Ya no soy muchas cosas». «¿Qué quieres decir?» Levantó la vista y sus ojos, esos ojos gris pálido que ella había visto por primera vez en su oficina, estaban llenos de asombro. «No me he alimentado en una semana. El hambre se ha ido, completamente». Tomó un sorbo de café y sonrió. «Esta es la primera cosa que pruebo en 300 años que no sabe a ceniza». A Clara se le cortó la respiración. «¿Cómo?» Darius dejó la taza. «Tus lágrimas de sangre en la azotea no eran solo lágrimas, eran la prueba del reconocimiento del alma. Cuando me cubriste, cuando te quedaste, aunque pudiste haber huido». Sacudió la cabeza. «Algo en mí se rompió o se curó. No estoy seguro de qué, pero la maldición se levantó. Me desperté a la noche siguiente y me di cuenta de que podía caminar bajo la luz del sol». «Puedes». «Todavía no a plena luz del día, pero al atardecer y al amanecer. Vi el atardecer esta noche por primera vez desde 1723». Y su voz se quebró. Fue hermoso. Los ojos de Clara se llenaron de lágrimas. «Darius, rastreé tu aroma hasta aquí. Espero que no sea espeluznante». Él sonrió. Una sonrisa real, juvenil e incierta. «Yo solo. Necesitaba verte para asegurarme de que estabas a salvo y feliz». Miró por la ventana a Ethan. «Se ve bien, más ligero. Ambos lo estamos». Clara salió de detrás del mostrador, incapaz de mantenerse alejada por más tiempo. «Pero nos falta algo». «¿Qué? ¿Tú?» Darius se puso de pie lentamente, su café olvidado. «Clara, no puedo pedirte que...». «No estoy pidiendo, estoy ofreciendo». Ella se acercó, lo suficiente como para sentir el calor que emanaba de él. Calor real, calor humano. «Ethan pregunta por ti todos los días. Dice que el hombre de sus sueños está solo». Y yo, tocó su rostro, trazó la línea de su mandíbula como Margaret lo había hecho en su recuerdo de sueño. «Recuerdo más. Cada noche vuelve en pedazos. Nuestra vida juntos. La forma en que me leías en tu estudio. Cómo fingías dormir a mi lado aunque no lo necesitara solo para que yo no me sintiera sola. Margaret amaba esos momentos. Yo amo esos momentos». La voz de Clara era firme. «No soy solo Margaret y no soy solo Clara. Soy ambas. Soy todas las versiones de esta alma que seguía encontrando su camino de regreso a ti. Y estoy cansada de luchar contra esto. Mereces una vida normal. Merezco una vida con alguien que me vea a través de los siglos, que me ame lo suficiente como para dejarme ir y me persiga lo suficiente como para esperar que me quede». Sonrió entre lágrimas. «¿Crees que eso es normal?» Darius la atrajo hacia él, apoyando su frente contra la de ella como lo había hecho en ese sueño centenario. «Ya no sé cómo ser humano». «Entonces aprende. Lo descubriremos juntos». Las manos de Clara encontraron las de él. «Pero primero necesitas hacer algo que no has hecho en 300 años. ¿Qué es eso?» «Descansar». Ella lo llevó al rincón junto a la ventana, el que tenía vista a la playa y al océano infinito más allá. Darius se deslizó en el asiento y Clara se sentó frente a él, sus manos envolviendo las de él sobre la mesa gastada. «Esta vez», dijo Darius suavemente, «solo quería verte despierta». Clara sonrió. El tipo de sonrisa que contenía vidas de amor y pérdida y de encontrarse de nuevo. «Entonces quédate un rato».
Has estado cansado el tiempo suficiente. Por la ventana, los últimos rayos de sol pintaron el cielo en tonos dorados y carmesí. Ethan levantó la vista de su colección de conchas y saludó. Clara saludó de vuelta. Y Darius, el rey vampiro que había gobernado en las sombras durante 3 siglos, que había construido imperios y los había visto caer, que había amado y perdido, y de alguna manera se le había dado el regalo más raro de todos, finalmente cerró los ojos. No en la muerte, no en la pretensión, sino en la paz. Paz humana, real y honesta. Afuera, las olas mantenían su ritmo interminable. Adentro, el café se mantuvo caliente, y por primera vez en 300 años, Darius Bayle descansó de verdad porque ya no estaba solo y nunca más lo estaría.